Las ciencias humanas y sociales son aquellas que estudian al ser humano y su relación con la sociedad. Arqueología, política, antropología, sociología, geografía, música, historia e incluso la fotografía son solo algunas disciplinas que engloban las ciencias humanas y sociales. Todas ellas nos aportan algo que enriquece mente y alma. En esta semana dedicada a la niña y la mujer en la ciencia, también tienen cabida las letras. Hoy, en Otras Miradas, nos acercamos hasta el Laboratorio de Antropología de la Facultad de Humanidades y hablamos con su decana. Nosotros queríamos precisamente reivindicar las ciencias humanas, o también ciencias humanas y sociales, que tienen que ver con las materias y todas las disciplinas que forman parte de estos estudios, ¿no? De lo que es el grado nuestro de Humanidades y Patrimonio o del propio máster de Patrimonio Histórico. Es verdad que es muy positivo esta campaña que se hace, enfocada a animar a las niñas y futuras mujeres a que hagan esas carreras más científicas, pero claro, también las ciencias humanas tienen una carrera investigadora que hay que destacar, que aunque a nuestras aulas vienen muchas, bueno, quizá incluso más numerosos grupos de chicas y de alumnas, pero la paradoja es que en muchos casos a lo que es la carrera investigadora, o que es, bueno, pues por ejemplo, vincularte a un grupo de investigación, a unos proyectos de investigación, como se hace en ciencias, o luego pues dedicarte a la carrera ya de docente, que necesariamente va vinculada a la actividad investigadora. Es ahí donde luego vemos que se desequilibra también, como en otros ámbitos, la paridad, digamos, ¿no? Entonces hay más hombres, aunque seamos de letras y de humanidades, hay más hombres que mujeres. Sí que es verdad que a lo mejor hay una representación femenina más alta, pero en cualquier caso yo creo que hay que reivindicarlo y hay que animar a las mujeres y en general dar a conocer que lo que hacemos en las humanidades también tiene un carácter científico y hay una carrera investigadora, que la historia es una ciencia, que utilizamos metodologías, por supuesto la arqueología, pero que también a la hora de estudiar la filología o el arte se hace una investigación con un rigor y con una metodología, con estudios comparativos, en fin, depende de los enfoques. Y lógicamente eso quizá muchas veces no se percibe o no se visibiliza, y es lo que queríamos hacer. Y aprovechando esta coyuntura, pues también lanzarlo a las niñas y a las jóvenes para inculcarles ese interés por lo que hacemos en la facultad. Yo creo que en consonancia con este movimiento de los últimos años, ¿no? de sacar de la oscuridad esas protagonistas de la historia que han sido minoría pero que existían, pues desde luego nosotros hemos querido ser muy activos y ya hemos hecho durante 2 años pues distintas exposiciones participativas, ¿no? En las que entre profesores, pero sobre todo estudiantes, generábamos un elenco de esas mujeres menos conocidas y hacíamos una exposición aquí en el patio de la facultad, precisamente para sacarlas a la luz. Luego también el año pasado hicimos un proyecto con Wikipedia para cumplir, bueno, muchas de esas mujeres que no tenían aún una voz en Wikipedia, pues que existieran en ese, bueno, diccionario divulgativo, pero que también da visibilidad a esas mujeres, que si no permanecen absolutamente en el olvido. También tiene mucho que ver que tú seas la decana de la Facultad de Humanidades, es una responsabilidad también añadida. Bueno, supongo, yo como en este caso lo tengo muy claro, pero siempre me he sentido muy acompañada por mis compañeras, por mis compañeros y por supuesto por los estudiantes. Es verdad que yo creo que es una facultad en la que cuando se plantea un proyecto participativo, pues todos al final y todas pues se hacen eso, partícipes de esa actividad, y lo hacemos, bueno, pues entre todas, alumnas, alumnos, profesores, profesoras, y creo que es importante. Y luego también dar ese
ese salto fuera de lo que es el círculo, ¿no?, de más universitario, porque también entendemos que es muy importante la vinculación con el entorno social, darnos a conocer, y creo que en eso también llevamos como estos últimos años haciendo hincapié en ello y determinadas iniciativas y acciones, y creo que está llegando el mensaje. De hecho, es que esta universidad tiene muchos nombres femeninos, y no solo de profesores, sino también altos cargos, con responsabilidades, que parece que siempre hay un techo de cristal ahí para la mujer, y esto es un ejemplo. Las aulas también están cada vez más llenas de mujeres. Sí, yo creo que sí que son títulos que había siempre más mujeres, que también hay, por supuesto, hombres, pero sí, yo creo que se va notando. Y, por supuesto, en los cargos no hay más que ver que dentro del campus el máximo cargo universitario, pues, que es la vicerrectora, Fátima Guadamillas, pues también es mujer, y todo confluye en esa dirección y el visibilizar a las mujeres en el ámbito universitario en este campus. ¿Tú notas esa pasión creciente por las ciencias humanas en tus aulas, también las mujeres, por esa labor investigadora? Digamos que la pasión por las humanidades sí, quizá solo hasta que avanzan en los estudios, entran en esa parte. También es lógico, ¿no? Se requiere un nivel, y en ese avanzar en los estudios, curso tras curso, sí que es verdad que se genera ya un más interés por lo que es en sí la posible investigación, ¿no? También es verdad que favorece en este sentido el que ya de unos años para acá tienen que hacer un trabajo fin de grado, que supone también una iniciación a la investigación. Y luego, bueno, pues que desde luego aquellos que cursan el máster, el trabajo fin de máster es sin duda una investigación, y todo eso supone que ya entran en esa dinámica, y de ahí luego se deriva el que algunos y algunas estudiantes pues se matriculan en doctorado con el fin de hacer una tesis doctoral, que también es muy importante, ¿no? El que haya cada vez más mujeres que hacen esas tesis doctorales, igual que hombres, claro. Depende del campo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que es más próximo a nosotros, que es la arqueología, o todas estas disciplinas que van vinculadas al patrimonio, lo que más se visibiliza, ¿no?, es lo que hacemos en la difusión, pero es muy importante entender, y quizás ahí nosotros también hemos de insistir más, en que no se puede difundir bien si no hay una investigación con rigor detrás, porque entonces lo que estaremos haciendo es divulgar falsedades, que también se hace, pero no, desde luego, desde el ámbito académico universitario, ¿no? De manera que aquí yo creo que es disociar lo que a lo mejor son ideas casi a veces medio tópicos, leyendas casi, que a veces circulan sobre la propia historia de Toledo, por ejemplo, sin ir más lejos. Y nosotros lo que hacemos a partir de la investigación histórica, por ejemplo, o arqueológica, es abordar un tema con una metodología y un rigor que nos permite sacar unas conclusiones que muchas veces no podemos a lo mejor llegar a concluir algo con absoluta certeza, porque la historia del pasado no siempre contamos con las fuentes suficientes para alcanzar esas certezas, pero eso forma parte de la labor investigadora. Y también nosotros tenemos que transmitir esa idea, ¿no?, que no se puede a lo mejor resolver determinadas cuestiones o incógnitas, pero que el trabajo riguroso sí que nos permite hacer una aproximación fidedigna a determinadas problemáticas, cuestiones y demás. Y esto, bueno, pues aplicado también a otros ámbitos, a cómo se investiga, como decía antes, en la filología o en la antropología. En fin, son muchos campos que lógicamente nosotros los abordamos desde un estudio científico, y eso es lo que quizá hay que transmitir, ¿no?
que también eso supone un avance para el conocimiento de nuestro pasado y para fortalecer las bases de lo que son los conocimientos humanísticos, que al fin y al cabo son lo que somos nosotros mismos, es decir, que nosotros nos tenemos que, nuestra sociedad se tiene que asentar en esas nociones y esos conocimientos humanísticos, porque es esencial para que estas sociedades sigan funcionando de una forma más adecuada y humana. Y, en fin, ahí hay todo otro filón y otro tema en relación, por ejemplo, al hecho de la robótica, ¿no? Y cómo a lo mejor a veces esa tecnología nos aleja de la realidad humana. Pero bueno, nosotros utilizamos la tecnología. La tecnología ha de ser un instrumento para mejorar nuestra investigación, nuestros conocimientos, pero precisamente las ciencias humanas nos permiten centrarnos en lo que deben ser los principios que rijan nuestras sociedades. Parece que no se valora lo suficiente ese tipo de conocimiento, que es al final el conocimiento del ser humano, de todo lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser. Sí, es verdad que a veces ocurre. Hace unos meses estuve en la Universidad de Salamanca porque se firmó una Carta Magna reivindicando precisamente el papel de las humanidades. Yo creo que en el fondo, cuando se valora sin reparar en realidad que se está valorando, porque todo el mundo entiende que es importante conocer el pasado histórico, por ejemplo, o tener unos conocimientos que bueno, pues permitan avanzar, porque a ver, cuando uno escribe un artículo científico también se tiene que basar en un lenguaje. Si no se sabe escribir correctamente, eso pues no es válido. En fin, que luego es una serie de conocimientos que en realidad son importantes. Quizá no existe una conciencia clara de que ese conocimiento está ahí y que todos nos basamos en él y que hay que seguir avanzando sobre ese conocimiento. O bueno, pues luego incluso en el devenir histórico actual, pues claro, si no conocemos nuestro pasado, pues a veces, bueno, eso pasa siempre, ¿no? Se repiten los errores, a repetirlos, los errores, pero en fin, yo creo que cuando se hace una pequeña reflexión sí que se entiende el valor de las humanidades, el valor de la historia, del arte, del patrimonio, de todas estas disciplinas. Pero el mundo de hoy quizá cree que es más importante otras disciplinas, otras ciencias. Y bueno, pues a la vista está que nosotros también las utilizamos. A lo mejor lo ideal sería pues eso, unificarnos todos, claro, y trabajar en conjunto. Nosotros obviamente. ahora, uno de los proyectos que estamos intentando trazar de una forma más clara en la facultad también es todo el tema de las humanidades digitales, porque en definitiva somos conscientes de que las humanidades nos estamos actualizando y claro, vamos de la mano de esta parte tecnológica, que es importante, porque es falsa la idea de que están disociadas, ¿no? Nosotros las utilizamos porque son importantes, como decía antes, para nuestra metodología, nuestra investigación. Quizás se aplica más en unas áreas que en otras, pero luego, bien visto, estos avances tecnológicos siempre nos sirven y nos permiten incluso ir más rápido a la hora, por ejemplo, de hacer determinados estudios comparativos, en fin, que nosotros desde luego las utilizamos, y lo que queremos hacer es incorporarla de una forma más clara a nuestros estudios y también transmitir que esto es así, o sea, que las humanidades viven en el mundo actual con todas las tecnologías incorporadas. La Facultad de Humanidades ha organizado una serie de talleres gratuitos que tendrán lugar mañana viernes por la tarde. Dirigido a niñas y jóvenes de entre 10 y 16 años, pretende despertar la vocación investigadora de las mujeres en las ciencias humanas. Tenemos varios talleres pensados y siempre están relacionados con una mujer. Hemos querido hacer la idea de que para que conozcan una mujer científica del pasado, pues relacionar el taller con una mujer. Por ejemplo, el taller de nuevas tecnologías va a estar relacionado con Nefertari, con no quiero decir simplemente que fue la mujer que es la mujer de Ramsés II, digamos que fue una reina de Egipto, y por ejemplo en el taller de nuevas tecnologías, que vale, esta impresora 3D y también las gafas de realidad virtual, lo que hacemos es visitar la tumba de Nefertari con las gafas.
Y con la impresora 3D, ¿qué vais a hacer? ¿Qué es lo que hacéis con Nefertari? Claro, en realidad todo esto, tanto lo que está en la realidad virtual como la propia impresora, funciona con técnicas que han sido de digitalización. Primero se ha digitalizado la realidad, se ha convertido en un modelo virtual, entonces con ese modelo virtual tú puedes tanto visitarlo virtualmente en una realidad que es inmersiva o puedes imprimir parte de esa realidad. Por ejemplo, de estas piezas que tenemos aquí, pues son capiteles. Esto, por ejemplo, la ciudad romana de Arcábica, que lo que hacemos, el capitel es mucho más grande, claro, y no se puede trasladar el yacimiento, y lo que hacemos es hacer este tipo de piezas a escala, que son muy útiles, por ejemplo, para cosas de didáctica, como esto que vamos a hacer con las niñas ahora, pero también, por ejemplo, para que lo toquen los ciegos, porque hay piezas que nunca pueden conocer tocándolas. Si por ejemplo vas al Museo de Cuenca, no te van a dejar tocar una escultura como esta, no van a dejar que la persona la toque, la palpe. En cambio, con réplicas a escala, pues se puede completar para que toquen las piezas y entiendan cómo son en realidad el patrimonio. Entonces, bueno, luego lo puede estar así para que lo toques, que no tiene sentido pintarlo, pueden estar completamente pintadas, como esta, que es una escultura de berraco, como los toros de Isando, que son los más famosos, pues también en la provincia de Toledo tenemos berracos, tenemos 35 esculturas de berracos por los pueblos de Toledo. Entonces lo que se hizo en una exposición fue hacer réplicas de ellos, y luego además se pintaron, y era una manera de tener diferentes reproducciones a diferentes tamaños, y lo que podía hacer la gente era ver cómo son esas esculturas que nunca las puedes ver juntas, porque están muy dispersas por la provincia. Interesante. Así que bueno, la idea es un poco acercar a las niñas a esta realidad en la que también, aunque trabaja, en este caso son temas de arqueología, no solamente es estar en el yacimiento arqueológico o excavar y trabajar con el material, también hay una parte que es aplicar tecnología dentro de la propia arqueología. Que no piensen solamente que no hacemos que no hay relación entre las ciencias humanas, que son las que estamos hablando, y las ciencias más tecnológicas, para entendernos, porque estos son recursos de las ciencias como la ingeniería, pero que también utilizamos nosotros. Ajá. Luego también tenéis los mosaicos. Sí, luego tenemos mosaicos, y es que en este caso va a ser relacionado con una artista romana que como era de origen griego, pero dentro del Imperio Romano, que en este caso la llamaban Marcia los romanos, y que sí que tenemos documentación de diferentes obras pictóricas y diferentes obras que hizo esta artista. Todo lo que hacemos, parece que lo más conocido, lo más famoso que había en el mundo romano de todas esas obras eran los mosaicos, pues lo que hacemos es enseñarles un poco cómo se hacían los mosaicos. Entonces, con todas estas teselas, que se ven los diferentes colores, en este caso todas son piedra, pero que también pueden ser de otros materiales, lo que haces es enseñar cómo se tienen que hacer los dibujos, para ver cómo puedes hacer la estructura del mosaico, para conseguir la figura que quieres hacer, y luego cómo tienes que ir colocando cada una de las teselas para crear la pieza. Esto, por ejemplo, son algunos de los casos que tenemos aquí preparados para hacer con ellas cuando estemos este viernes. Estas, por ejemplo, son la típica cenefa que siempre hay como alrededor, que limita un poco los mosaicos. Esta, por ejemplo, es un cubo que es una figura geométrica ya, igual que la florecilla. Entonces, simplemente, ellas pueden inventarse sus figuras, y también, a veces, viendo otros mosaicos romanos conocidos, imitaremos sus figuras para que vean cómo se trabajaba en el mundo antiguo la técnica del mosaico. Y luego ya pasamos a lo difícil, ¿no? Los jeroglíficos. Sí, luego tenemos en este caso otro taller que se llama Descifrando con Alice Cover. Alice Cover fue una investigadora sobre el lineal B, que es un tipo de escritura que tenían los micénicos, el antiguo mundo micénico, allí en la zona de Grecia. Antes de ya lo que conocemos como griego de ahora, pues había antes otro tipo de escritura, y ahí estaba un tipo de escritura que se llama el lineal B. Pues Alice Cover fue una de las personas que estuvo durante mucho tiempo estudiando este lineal B, y que sus investigaciones ayudaron a que finalmente se descifrara la lengua. Y la escritura, mejor dicho, y pudiésemos entender qué pone en esos textos. Entonces, jugando un poco con eso, pues lo que van a hacer las niñas en el taller es tanto jugar un poco con el lineal B y ver qué significado tiene cada una de las figuras escritas del lineal B, luego también con los propios jeroglíficos. Y también tenemos, por ejemplo, de escritura que está aquí en la península ibérica, el ibérico, que todavía está un poco en discusión de qué significa exactamente el ibérico, pues también cogiendo el alfabeto ibérico, ver qué pone en los textos. También otra cosa que se va a hacer en el taller es de unas letras que ya sí son más conocidas, hacer una función que no es como esta, que es de transcribir. Esto ya en nuestra propia lengua, en castellano, coger textos antiguos, que antes ya sabes que las letras se han ido modificando con el paso del tiempo, no es fácil leer los textos antiguos, pues haciendo ahí labor un poco de comparar las letras góticas, por ejemplo, y otro tipo de letras, lo que van a hacer es transcribir, ver qué ponen documentos históricos, que así es un poco iniciarles en lo que puede ser una carrera investigadora con este tipo de documentos. Luego, además, tenemos talleres que están relacionados con la fotografía histórica, que van a poder comparar en las fotografías cómo fue Toledo u otros espacios de la ciudad en el pasado, y cómo eso nos ayuda a ver los cambios que ha habido en la ciudad, cómo la fotografía también puede ser un documento histórico.
Lo que queremos hacer es dar visibilidad a otro tipo de tecnologías que se aplican en la actualidad al patrimonio. Es decir, ahora mismo, por lo que se está apuntando, sobre todo en temas de museología o divulgación, es la realidad inmersiva. Por ejemplo, si tú visitas el Museo Arqueológico Nacional, han implementado este tipo de realidad virtual. ¿Para qué? Para que la gente que visita el museo les sea mucho más sencillo y más fácil de entender las sociedades pasadas. Es el ejemplo que ponemos siempre. Si vas, por ejemplo, a visitar un yacimiento, a lo mejor no entiendes lo que estás viendo simplemente porque estás viendo los restos arqueológicos que quedan. Para un arqueólogo, pues sí lo puede entender, un historiador, pero no es accesible o no es entendible a lo mejor para todo el mundo. Pero si nos ponemos estas gafas de realidad virtual y de repente nos sumergimos, pues en este caso es en la tumba de Nefertari o, por ejemplo, en una reconstrucción de cómo era Pompeya, pues claro, entenderlo y sumergirte en el mundo pasado pues es mucho más comprensible. Y lo que queremos es también mostrar que las nuevas tecnologías no son incompatibles con lo que hacemos, que es la arqueología, que a lo mejor puede ser como más anquilosado en el sentido de estudiar textos o piezas, pero que es que también es compatible, todo es compatible y al final todo se puede unir para coger y divulgar y estudiar la historia. Entonces, con estas gafas virtuales, ella está viendo, ahora está dentro de la tumba de Nefertari. Sí, ahora mismo está visitando la tumba y la está recorriendo, pues visitando las diferentes estancias. Es decir, nosotros lo que podríamos estar viendo si nos trasladásemos ahora mismo al Antiguo Egipto y poder visitar la tumba, pues está exactamente igual que si la estuviese visitando. Una vocación que hay que sentirla y vivirla, como hacen nuestros protagonistas de hoy. En mi caso era una pasión por la historia y por la arqueología, quizás más la arqueología. Y bueno, pues lo que sí que es cierto que cuando yo empecé a estudiar tampoco tenía clara una idea, una meta de dedicarme a la investigación, pero sí sabía que me gustaba. Y bueno, pues a base de perseverar y sobre todo la vinculación con la arqueología, pues yendo a excavaciones arqueológicas y demás, y a base de eso, sobre todo mucha perseverancia, es como finalmente pues puedes quizá llegar a una meta de conseguir ser investigadora y seguir trabajando en esto. Yo creo que es un poco lo que has ido viendo desde siempre, desde que eres niño. Al final tú pues siempre te va gustando algo. Entonces, en mi caso, pues siempre me había gustado mucho la historia, me había gustado especialmente la arqueología. Y entonces, pues yo estaba en este caso de los típicos niños que sacan mejores notas en el colegio, que sacan buenas notas, y me dijeron, no, tú vete por ciencias porque ¿para qué vas a estudiar letras? Que eso es para gente no tan lista, me decían. Y claro, la realidad yo creo que no es eso, tienes que hacer lo que te gusta porque es lo importante para ser feliz. No tienes que hacer lo que te digan, sino lo que quieres hacer. Y yo creo que es importante, esto tanto para niños como para niñas, animarles a desarrollarse en lo que realmente te gusta, porque no vas a ser igual de feliz haciendo una cosa a lo mejor que tus profesores o tus padres piensan que van a tener más salida profesional, pero a la hora de la verdad no vas a ser tan feliz haciéndolo. Entonces, que luego salidas profesionales hay, lo único que tienes que hacer es hacer lo que te gusta, que es lo importante. A mí siempre me ha gustado la arqueología, siempre ha sido una cosa que me ha llamado la atención y claro, pues empezamos a lo largo de la carrera pues yendo al laboratorio de arqueología, empezando prácticas, yéndonos a excavar y a lo largo de la carrera también estuvimos diciendo pues es que también podemos implementar más cosas y por ejemplo a mi compañero Sergio y a mí siempre nos ha llamado la atención el tema de hacer reconstrucciones virtuales, cómo era aplicar todo eso a la hora de estudiar el pasado y claro, pues te vas metiendo y al final pues terminas participando en todo este tipo de nuevas tecnologías, por así decirlo. Y si a alguien le queda alguna duda, consejos de quienes viven de las ciencias humanas. Pues les diría que las humanidades realmente ofrecen esta vía de carrera investigadora, y que luego incluso tiene también toda la parte que también uno se puede dedicar profesionalmente sin ser necesariamente investigador, pero que es un ámbito en el que al que se puede llegar y que puede ofrecer salidas
y nosotros lo que queremos inculcar son esas vocaciones a esas niñas futuras. Y bueno, pues que es cuestión de si tienen una vocación, pues seguir esa vía y no dejarse llevar quizá por determinados consejos de no, bueno, pues a lo mejor dedícate mejor a esto otro que te va a ser más útil. Yo sinceramente creo que uno siempre va a resultar o a conseguir mejor sus metas y sus fines en relación a una vocación profesional si se dedica a lo que más le gusta. Y porque entonces lo vives con una pasión que te hace lógicamente avanzar en la dirección que te propones, ¿no? Y por eso cuando a veces de una forma equivocada se dice no, pues dedícate a esto otro porque quizá vas a encontrar más fácilmente trabajo. Yo sinceramente creo que es erróneo y nosotros lo vemos con nuestros estudiantes, que si uno se dedica realmente a lo que le gusta y se implica, pues lógicamente los resultados que va a conseguir son mucho mejores que si va como arrastrando unos estudios que tampoco se siente identificado con ellos. Tenemos ya muchas compañeras, porque nuestra carrera sí que tenemos la suerte en ese sentido de que sí, no es como ingeniería, por ejemplo, que necesita reivindicar la presencia de las mujeres, aquí hay muchas mujeres, pero creo que hace falta reivindicar que pueden hacer carrera investigadora, que en nuestras carreras no son solamente, pues por ejemplo, para la docencia, que está muy bien, sino que también hay una vía que es de investigación y que ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia que han investigado y que tenemos que poner en valor ese papel que han tenido también. Entonces, mejor que lo sepan ya desde jóvenes, realmente sí puedan tener ese ejemplo. A veces lo que pensamos que puede ser tal vez las humanidades o las letras puras va mucho más allá de lo que verdaderamente a lo mejor hemos aprendido, nos han inculcado. Es decir, ciencia al final es todo, o sea, no es solamente estar en un laboratorio haciendo a lo mejor biología, sino que puedes hacer muchas más cosas y al final eso de la separación de ciencias y letras no es tal como tal vez creemos que se nos ha vendido, se nos ha explicado, sino que al final es aunarlo todo y que siempre se haga lo que gusta. Una pequeña muestra de lo que la ciencia puede darnos en cualquiera de sus disciplinas.